Soy una persona menos equipada que la gran mayoría de los que he escuchado, de los oradores y todo que me aventajan. Pero lo que hace la diferencia es que precisamente por no tener tanto conocimiento de las palabras en griego, en hebreo, reglas de interpretación y todo lo demás, tomo el manual del Creador como un libro. Como me dijo el doctor Samuel Berberian, léalo respetando la gramática, léalo como se lee un libro. Y esa sencillez es la que me ha permitido ver, es la que en Dios en su misericordia me ha permitido darme cuenta de lo que dice el manual comparado con lo que dicen los grandes libros de teología y los libros de política. De ahí que yo les exhorto a que escuchen la lectura y juzguemos, como dice el mismo manual, la lectura, lo que se dice, no quién lo está diciendo. Recuérdese que Dios usó a un burro para que le hablara a un hombre y dice que si nosotros calláramos hasta las piedras hablarían. O sea que el instrumento que trae el mensaje no es el importante. El importante es el mensaje. Terminamos en la parte de la semana pasada leyendo el artículo 2 de nuestra Constitución que dice que tiene como meta garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Lo que yo hago cuando leo, como en este caso, miro palabras claves o palabras que yo quiero entender bien qué significan y las subrayo. Y subrayé garantizarles. Entonces voy a la mansa burros, como dice Osama, al diccionario, y miro qué es garantía. Y dice así: efecto de afianzar lo estipulado. En otras palabras, hacer firme, consolidar lo estipulado. ¿Qué es lo estipulado en este artículo? El bien común, que es la soberanía del pueblo, sus derechos inalienables. Entonces, ¿qué garantía? Es que van a afianzar nuestros derechos inalienables, que es el bien común. Sigue diciendo el diccionario: cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. ¿Ok? Esa es la garantía. Perdón, eso es, sí, esa es la garantía. Entonces ahora, al comprar un aparato, un televisor, una lavadora, lo que sea, tienen garantía de 2 años. ¿Qué significa esa garantía? Significa que si durante esos 2 años algo le pasa al aparato, deja de funcionar o está funcionando mal, los que no lo vendieron están obligados a arreglarlo o a cambiarlo según sea la circunstancia. Entonces, al pensar que el gobierno está para garantizar nuestro bien común, que es nuestros derechos inalienables y que es nuestra soberanía, cuando nuestra soberanía está siendo afectada y nuestros bienes derechos están tratando de ser violados, como en la actualidad con ese montón de leyes basura que están tratando de pasar, el gobierno tiene que garantizar, tiene que hacer firme que debemos seguir teniendo nuestros derechos inalienables sin que no los toquen y nuestra soberanía sin atacarla. Ok, entonces sigamos adelante. El bien común de la ciudadanía, una vez más, por ser el bien común, es lo que es mejor para todos. Y recuérdense que no es lo que le guste a todos, no es en lo que todos estén de acuerdo, sino que es lo que es mejor para todos, aunque no les guste. Y puse el ejemplo de que la medicina, está enfermo el niño, la medicina, la inyección, la penicilina es lo que necesita, aunque no le guste. Pero eso es lo que es el bien común, lo que es mejor para todos. Continúa la lectura de la Constitución, ampliándolo de en qué consiste el bien común. Y vamos al título 2 de la Constitución, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales. Artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Una vez más, subrayo concepción e integridad. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza la vida humana desde su concepción.
Entonces, ¿cuándo comienza el Estado a ser responsable de proteger la vida humana? Desde su concepción. ¿Qué es la concepción? Me gustó, fíjense que esto es algo muy importante, eso es una de las cosas que me bendice del consejo de Don Sam, porque cuando uno lee las definiciones de las palabras, resulta que a veces dicen cosas que uno ni se había imaginado, ¿verdad? Entonces, concepción. Yo creo que todos tenemos una idea general de lo que es concepción, ¿verdad? Concebir. Pero una de las definiciones del diccionario de la Real Academia Española dice, concepción, acción y efecto de concebir. ¡Ah, qué gran cosa! Eso ya lo sabía. Sí, pero fíjese, acción y efecto de concebir. ¿Qué es concebir? Dicho de una hembra, empezar a tener un hijo en su útero. Varón y hembra los crió, pero la concepción va solo para la hembra. Y dice que concebir es cuando una mujer empieza a tener un hijo en su útero. Ve, ahí en la definición del diccionario no está diciendo es un cigote, es una célula. No. Es un hijo que está comenzando. ¿Y qué era lo de la garantía? ¿Qué fue lo que leímos de la garantía? Dice, ¿dónde puse garantía? Aquí está. Efecto de asegura y protege contra algún riesgo o necesidad, ¿ok? Cuando se ha concebido un hijo o hija, en este caso, desde ese momento el gobierno civil debe de garantizar, y sigo con las definiciones del diccionario, aunque no lo crea, solo con las definiciones el mensaje se da. Concepción, acción y efecto de concebir, dicho de una hembra, empezar a tener un hijo en su útero. Y dice, el artículo 3 dice que protege la vida desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. ¿Qué es la integridad? Note lo que dice el diccionario. Integridad es totalidad, estado ininterrumpido. ¿Qué significa eso? Que no se puede interrumpir un proceso. Entonces, si garantiza la vida desde la concepción en el útero, no se puede interrumpir ese proceso. El gobierno garantiza que no haya aborto, para que quede claro. Entonces, si lo tenemos en la Constitución, si las definiciones de las palabras son claras, cualquier diputado, cualquier persona que tenga derecho de estipular leyes, que esté estipulando leyes que contradigan lo que dice la Constitución, deben de ser nulas de inmediato. Ni siquiera se deben conceder. Y a esas personas que están atentando contra la vida, se les debe de tachar como no capaces, no dignos de representarnos en el Congreso. El que está tratando de violar la Constitución que juró defender es un vil mentiroso, un traidor a la patria y debe de ser descartado. Ciudadanos, no estemos con temor de que, uy, quiero meter esta ley, uy, que no pueden. No pueden. Lo han estado haciendo porque por nuestra ignorancia no hemos defendido nuestra soberanía. No hemos defendido nuestra autoridad y nuestro poder político. Así que sigo con la lectura. Entonces, eso está en el artículo 3 de nuestra Constitución. Ahora voy a ir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo note el título, razone. Fíjese, yo les suplico, les pido cada vez que hablo, razone, porque eso es lo que nos hace diferentes de las bestias y de los que tienen mentes reprobadas, que no razonan, no tienen raciocinio. Entonces dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si la vida es protegida desde su concepción y todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos desde el momento de la concepción en el vientre de la hembra, de la mujer, ya ese hijo o hija tiene derecho
igual que todos los demás. No, el hecho de que no sea capaz de hablar, del hecho de que todavía no pueda manifestar su voluntad, y que los padres, en este caso la madre, sea la que tenga que cuidar y velar de su desarrollo, no significa que la madre tiene autoridad sobre los derechos inalienables de ese hijo o de esa hija. Tiene la protección del gobierno. Y dice que nacen libres y están iguales en dignidad y derechos. Para que los derechos sean derechos, tienen que ser universales. ¿Por qué? Porque son derechos humanos. Más adelante van a ver cómo, al aceptar lo que está escrito, no me estoy inventando nada. No estoy inventando textos bíblicos, no estoy inventando artículos de la Constitución, ni artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo los estoy leyendo en español. Note cómo dice entonces lo que está diciendo. De ahí que, vuelvo a insistir porque es importante, tenemos que empezar a señalar a esos, especialmente diputados que van a tratar de pasar leyes que afectan a nuestra niñez, leyes que afectan a la vida, tratando de abortarla, y con esa Agenda 2030, todos esos que estén a favor de esas leyes están en contra de Guatemala y en contra de la humanidad. Y tenemos que empezar a señalarlos por lo que son: indignos, tramposos, fraudulentos, que están usurpando nuestra autoridad. Y no podemos permitirles que lo hagan. Sigo leyendo. El segundo derecho común a todos es la libertad. Primero está la vida, y ya vemos que desde su concepción. Ahora la libertad. Ahora, la libertad se refiere a todo aquello que yo puedo hacer sin violar la libertad de otro. ¿Ven? La libertad verdadera tiene límite. Lo que los que no tienen sentido común, los mentes reprobadas, piensan que libertad es hacer lo que me dé la gana. Y no importa a quién dañe, como con los bloqueos, toda esa gente estúpida que estaba bloqueando porque tenemos nuestro derecho. Sí, pero su derecho no es para que violen nuestros derechos y el de todos los que nos bloquearon. Ven, no entienden nada. Son bestias, mentes reprobadas. Y es necesario que empecemos a darnos cuenta. Uy, pero, y algunos de ustedes cristianos, uy, pero la misericordia solo se le extiende al culpable que reconoce su culpa. Si no reconoce su culpa, si sigue empecinado en su mente reprobada, no se le tiene que extender misericordia, sino que vara. La vara echa fuera la necedad, dice la Escritura, la necesidad del muchacho. Entonces, el artículo anterior aclaró que son iguales en dignidad y derechos. Veamos ahora lo que significa que también somos iguales en responsabilidades. Si vamos a tener los mismos derechos, tenemos que tener las mismas responsabilidades. Y eso está en el manual del Creador bien claro. Por ejemplo, en el manual del Creador dice algo que para todos sería una cosa tremenda. Pero el manual del Creador dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¡Qué barbaridad! No, eso es justicia. Si no quiere trabajar, bueno, pues que se muera de hambre. Ahora si quiere trabajar y no encuentra, ok, ya eso cambia. Es aquello de que sí debemos de extendernos a esta persona que está luchando y las circunstancias son adversas o lo que sea. Pero el que puede trabajar y no quiere trabajar, bueno, que mire dónde consigue la comida, que no coma. Ok, para cumplir el fin supremo, el gobierno civil dice que su fin supremo es el bien común. Tiene que ser que todos somos tratados igualmente, que no haya preferencias de ninguna clase, que no haya discriminación en cuanto a la justicia. Hay discriminación y debe haber discriminación en muchos aspectos, pero no en cuanto a la justicia. La razón es obvia. Si todos los humanos tenemos los mismos derechos y responsabilidades, todos tenemos que regirnos por las mismas leyes. El fin supremo, entonces, del gobierno es la realización del bien común. Y respetando el contexto y el espíritu de la Constitución y los derechos inalienables, ninguna persona,
Ningún ciudadano está obligado a acatar órdenes, vengan de quien vengan, del presidente, del Congreso en pleno, unánimemente votando, o de la Corte Suprema de Justicia, aun cuando tomaran la forma de ley. O sea que sí pasa la ley, sí la publican en el Diario de Centroamérica y son aprobadas. Pero si estas no están basadas en la ley común y general para todos por igual, ni se salgan del marco de la autoridad legítima del Estado, las aprobamos. Si se salen, no las aprobamos y no tenemos que obedecerlas. Y una vez más ponen en evidencia a los que son fraudulentos, a los que no son representantes del pueblo. Me voy al artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Apliquemos aquí otra verdad, otro consejo del doctor Samuel Berberian. Leamos lo explícito y deduzcamos lo implícito. Lo explícito dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Ahora note, dice sin distinción alguna de. ¿Qué quiere decir eso? Implica que lo que viene a continuación no puede hacer diferencia en los derechos. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a todo lo de la Declaración Universal, sin importar lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Dice, sin distinción alguna de raza. ¿Por qué? Porque todas las razas tienen los mismos derechos. Sin distinción alguna de color. Porque todos los colores tienen los mismos derechos. Sin discusión alguna de qué más, déjeme regresar, color, raza, color, sexo. No hay diferencia entre el sexo varonil, femenino y masculino. No, los dos sexos tienen los mismos derechos, porque no se puede hacer diferencia del sexo. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy tratando de explicar? Que está ahí bien claro. Y dice que sin distinción alguna de opinión política o de cualquier otra índole. No se puede tener una opinión o índole diferente a los demás que vaya en contra de los derechos inalienables de los demás. Y estas cosas que están allí automáticamente no constituyen derecho. Porque si no funcionan para hacer ninguna diferencia de los derechos inalienables, quiere decir que no son derechos. Así de sencillo. Ellos mismos aquí en la Declaración Universal están diciendo, no podemos hacer derechos para una raza. No podemos hacer derechos para un color, no podemos hacer derechos para un sexo, no podemos hacer derechos para un idioma, no podemos hacer derechos para una religión, no podemos hacer derechos para una opinión política o de cualquier otra índole, no podemos hacer derechos para ningún origen nacional o social. ¿Se está dando cuenta? Cuando simplemente tomamos lo que está escrito, rápidamente está diciendo toda esa mentira, la de que ese gobernador, o no sé qué es, ya ni le presté atención a lo que es, que quiere pasarla, de que puede defender sus derechos. Usted es un ignorante bien grande, o peor aún, es un corrupto asqueroso, que quiere engañar al pueblo. Pero está yendo contra la Constitución y está yendo contra la proclamación de los derechos inalienables. Así que o usted se arrepiente y cambia, o merece ser destituido y sacado de ahí, porque está dándole mal nombre, o haciendo más horrible la fama que están agarrando los políticos. Pero el artículo 2, otra vez, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claramente dice que para que todos tengamos los mismos derechos, no se puede hacer diferencia de raza, color, sexo, idioma. Así que, señores de los 48 cantones, ¿qué importa de cuántos sean y de qué sean? No hay discriminación. La raza no hace derecho, no constituye derecho. Todos somos diferentes en aspectos, en colores, en sexo, en todo lo demás, pero todos somos iguales en derechos inalienables y en soberanía.
Nadie puede violar nuestra libertad ni nuestra vida en ese aspecto. Muy bien, el artículo 3 dice así: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Para gozar de estos derechos existe la condición de respetar esos mismos derechos en las otras personas. Como digo, la libertad tiene límite. La libertad no es libertinaje. La libertad es yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Y obviamente la ley me prohíbe violar los derechos de otra persona. Obviamente la ley me prohíbe bloquear, quitarle la vida, robarle, secuestrarle. Entonces yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba porque estoy respetando los derechos de la otra persona. Pero si alguien viola los derechos de otra persona, escúcheme bien. El que viola los derechos de otra persona pierde sus derechos. Así que todas esas ONGs y toda esa basura que viene del extranjero a defender los derechos de los presos, a defender los derechos de... No. El que viola los derechos del bien común, el que se sale del bien común no pertenece a la sociedad. El que no puede vivir en la sociedad respetando los derechos inalienables de los demás no califica para esa sociedad. Y en el manual del Creador está claro que el Señor se encargará de sacar toda la cizaña. ¿Y qué dice que es la cizaña? Los que sirven de tropiezo y no juegan por las reglas. Esa cizaña, el Señor dice que en su reino no va a haber, porque Él la va a sacar. Así que aprendamos. Para eso Él nos dejó el capítulo 13 de su manual, donde dice que ha delegado la autoridad en el gobierno civil para que castigue a los que hacen el mal, y la espada para quitarle la vida a los que no respetan los derechos inalienables. El que mata, dice, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Está en el manual del Creador. ¿Por qué? Porque es un derecho inalienable, la vida y la libertad. En Romanos 13, que estoy leyendo, versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ve, ese es el diseño del Creador. No debemos de asustarnos cuando nos paran un policía o cuando vemos que está ahí soldados o cuando pasa un representante del gobierno. No debemos de asustarnos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo mal. Y ellos están precisamente para protegernos a los que respetamos la ley. Ahora los que andan robando y todo lo demás, ellos deben de temer. ¿Por qué? Porque la autoridad está para castigarlos a ellos. Entonces, si no es el fruto que estamos cosechando, ese de que el gobierno nos alabe, de que el gobierno nos haga sentirnos en paz y todo, es que no estamos actuando conforme al manual del Creador. Es porque no estamos poniendo como representantes del Creador y del pueblo a personas que entiendan los principios del Creador, la Constitución y los derechos inalienables. Continúa el manual del Creador diciendo en el versículo 4 de Romanos 13: porque es servidor de Dios para tu bien. Permítame parar ahí. A todos ustedes que dicen no hay que mezclar a Dios en política, a todos ustedes que dicen no, nosotros somos apolíticos y todos, ¿cree usted el manual del Creador? Ustedes, los que se denominan cristianos, y especialmente los que dicen que la leen, los evangélicos, ¿creen ustedes el manual del Creador? Entonces, ¿por qué dice el manual del Creador que los que están en el gobierno son servidores de Dios para nuestro bien? Sí, pero esos no sirven para nada. No. Que ahorita tengamos usurpadores, es cierto. Pero la razón es, ¿por qué tenemos solo, no solo, déjeme corregirme, porque hay personas que son respetables, que están tratando de hacer lo justo y lo debido, y con contadas excepciones. Pero pongámoslo solo para apuntar a aclarar el punto. ¿Por qué hay tantos incorrectos? ¿Por qué hay tantos corruptos? Porque los que se suponen ser la luz del mundo y la sal de la tierra, la sal, su función es detener la corrupción. Los que se suponen ser la luz del mundo y la sal de la tierra dicen no nos involucramos en política. Entonces, ¿por qué reclama? Si usted deja un vacío de poder y lo agarra un don nadie
que no sirve para nada de los principios bíblicos, de los principios ético-morales. Entonces, ¿por qué se queja? ¿De dónde espera usted que vayamos a tener gobernantes justos cuando ustedes mismos son los primeros en atacar cuando alguien que sí quiere hacer algo por la nación y empieza, no, eso es lo que quiero, huesos? Ustedes solo hablan y hablan y no actúan. Dice a un refrán común que mucho ayuda el que no estorba. Así que si usted no va a hacer nada por el cambio de Guatemala, si usted no tiene ningún valor para pararse firme y defender los derechos inalienables, al menos no esté atacando a los que lo están haciendo. Ah, pero es que son unos hipócritas. Bueno, si usted tiene pruebas que son hipócritas, entonces usted debe de hacer lo que dice el manual. Vaya y confróntelos. Entonces, si no va a confrontarlos, cállese la boca. Porque si no está dispuesto a afrontar la responsabilidad que el conocimiento da, tampoco usted va a estorbar a los que están tratando. Ahora, gracias a Dios, hay muchos movimientos ya, poquitos ahí, que están empezando a levantarse a tratar de defender los principios. Y confío en la misericordia de Dios, que también todos los que tenemos ese interés estemos dispuestos a ceder nuestro lugar donde sea necesario, si hay otra persona mejor equipada que nosotros para hacer que nuestro plan camine, que podamos establecer leyes justas, principios éticos morales que defiendan la vida, la familia, la libertad. Así que todos esos grupitos que estamos queriendo, yo soy un grupito, yo soy una voz también aquí en el vasto desierto, pero no soy único, hay un montón y yo anhelo poder trabajar con ellos. Y aquellos que puedan llevar la bola, como decimos, si es como que fuera una carrera de relevos, a los que yo les pueda pasar la estafeta de la luz, de la información, de lo que Dios me ha permitido aprender, con gusto se la paso y que ellos corran. El aplauso no importa quién se lo lleva, el equipo todo gana. Y ustedes, hermanos, amigos, compatriotas, que tienen ese deseo de cambiar Guatemala, por favor, empiecen a poner eso en su corazón. Separados diluimos el efecto. Tenemos que aprender a encontrar una meta común. Y ahorita la meta común debe ser transformar las leyes de nuestra nación. Transformar la Constitución. Nosotros, antes de que lo hagan los comunistas para agarrar más poder, tenemos que hacer nosotros la Constitución, que es la próxima elección. Por eso quiero terminar esta, porque el próximo martes comienzo con la verdadera Constitución. Ok, regreso al tema para poder ir avanzando. ¿Cuándo se convierte en ilegítimo el gobierno civil? Cuando deja de cumplir su propósito ordenado por Dios, cuando ya no protege a sus ciudadanos y castiga, sino que castiga a los que están tratando de hacer lo justo en lugar de castigar a los que están haciendo la maldad. La declaración de independencia de los Estados Unidos, yo la tengo aquí escrita en español, desde luego, solo para mostrarles lo que dice, como la razón por la cual ellos se animaron a independizarse de Inglaterra. Pero yo quiero que la usemos para analizar por qué tenemos que independizarnos nosotros los guatemaltecos de nuestros gobernantes y de las leyes que nos gobiernan. ¿Por qué? La ley electoral y de partidos políticos nos esclaviza. Esos corruptos no quieren cambiarla porque se aseguran de estar corriendo siempre los mismos. Entonces tenemos que independizarnos de las leyes actuales. Tenemos que cambiar la Constitución, tenemos que escribir una y le mostraré comenzando el próximo martes. Tenemos que cambiar la ley electoral y de partidos políticos porque tenemos que elegir personas por nombre, no hojas como ellos manejan para meter a los que los quieran. Bien, dice así la Declaración Universal de los Derechos, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Nosotros sostenemos que estas verdades son autoevidentes. ¿Qué significa eso? Son obvias, son claras. Y dense cuenta que, por lo tanto, no son verdades de ellos. Son, como van a estar hablando de los derechos inalienables, son internacionales. Cualquier país del mundo puede decir esto. Hasta aquí. Es que son autoevidentes. Primero, que todos los hombres son creados iguales. Amén. Así es. No hay ninguna diferencia. Que son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables
entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Hasta aquí está hablando lo que cualquier ciudadano de cualquier nación puede decir. 3, que para asegurar esos derechos, note, los derechos son dados a los humanos. Y para asegurar esos derechos, los gobiernos son instituidos entre los hombres, pero escuche, derivando su poder, o sea, obteniendo su poder, recibiendo su poder, justo del consentimiento de los gobernados. Eso es lo legítimo. Nosotros necesitamos elegir personas a las cuales les damos autoridad simplemente para que nos administren lo que tiene que ver con la ciudadanía. No tienen que meterse con la familia, no tienen que meterse con la iglesia, no tienen que meterse con los negocios, no tienen que meterse con los deportes, no tienen que meterse con las artes, no, solo con aspectos de ciudadanía. ¿Ok? Dice, derivan su poder justo del consentimiento de los gobernados. 4, que cuando cualquier forma de gobierno se vuelve destructivo de estos fines, o sea, cuando cualquier forma de gobierno trata de ir contra los derechos inalienables, trata de meterse con nuestros hijos, trata de meterse en nuestros asuntos de fe y conciencia, destructivo de estos fines, es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo e instituir un gobierno nuevo, poniendo su fundamento sobre tales principios y organizando sus poderes en tal forma que a ellos, al pueblo, que a ellos les parezca la más adecuada para efectuar su seguridad y felicidad. Es nuestro deber no quejarnos, no lamentarnos de la desgracia que tenemos a un fraude, que tenemos a un impostor. Es nuestro derecho y nuestro deber demandar que se le quite, que se le saque del cargo y cambiarlos. No tenemos que esperar 4 años para nuevas elecciones. Si ahorita, ¿se recuerda lo que dijimos de garantía? Si durante el periodo, supóngase que tenemos con este gobierno garantía de 4 años, ¿verdad? Que es lo que van a durar. Ajá, pero si en medio de en ese lapso de ese año, está fallando el motor, están fallando las partes, no está funcionando el sistema, tenemos como garantía que lo tienen que arreglar o tenemos que cambiarlo. Esa es nuestra garantía que nos dieron. Que si no funcionan de acuerdo al escrito está en la Constitución, en el Manual del Creador, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que cambiarlos. La prudencia, en verdad, terminaron diciendo ellos, dictará que gobiernos legalmente establecidos no debiesen ser cambiados por causas ligeras y transitorias. Pero es el derecho del pueblo alterarlo o abolirlo. Así que nosotros estamos en esas condiciones. Ya no tenemos que llegar a las armas. Tenemos el poder político que emana del pueblo. Nosotros somos los que decidimos, óigame, no queremos esperar 4 años. Queremos próximo tal y tal fecha, con suficiente tiempo desde luego, tener nuevas elecciones, pero va a ser por nombre. Sí, van a salir las excusas de que no, entonces estaría un tema. No. Hay varias formas de que se puede evitar. Número 1, y esa es una de las cosas que se debe cambiar en la ley electoral. Ya no elecciones un solo día para diputados, alcaldes, presidentes. No. Unas nuevas elecciones en las que en una fecha simplemente se va a votar por presidente y vicepresidente. Y en otra fecha se votará, si es necesario, solo por diputados y en otra solo por alcaldes. El asunto está, y esa está mejor, no que por haraganería para algunos y por aprovechamiento de los corruptos. Se hace todo el mismo día. Entonces, si son demasiados papeles, ok, ya no hay problema. Un año se vota por el presidente, otro año se vota por los diputados, otro año se vota por los alcaldes. No va a haber mucho problema así. Y todo por nombre. Eso son nuestros derechos inalienables, esa es nuestra soberanía, ese es nuestro poder político. Lo tenemos nosotros,
nos han estado asustando con el petate del muerto. Ellos no tienen autoridad, excepto la que nosotros les dimos. Y si se las quitamos, ya no tienen. Y no sería golpe de Estado, no sería rebeldía civil. No, no, no. Sería recuperar nosotros, los propietarios, nuestra propiedad que están invadiendo estos sinvergüenzas. Esa es la verdad. Y necesitamos ir poniéndola clara. Tratar de pelear el juego como cuando empecé, como digo, en un juicio que estábamos y me requerían que hablara diciendo serán nulas ipso iure y todo. Son charadas, yo no necesito aprenderme ese lenguaje ni nada. Simplemente no tienen que, son nulas de inmediato porque son injustas. Y nosotros, pueblo, nosotros, Juan Pueblo, como digan, ¿verdad? En el idioma que sea. No conoceremos muchas palabras elevadas y muchas cosas de leyes y artículos y todo. Pero sabemos una cosa, la soberanía radica en nosotros. Y los únicos soberanos somos el pueblo. El gobierno no es soberano. Ese es un gran error que tenemos que corregir en la Constitución. La soberanía está en el pueblo. Al gobierno le delegamos un pedacito de autoridad para que haga solo lo que tiene que ver con ciudadanía. Lo demás lo manejamos nosotros, los soberanos, y lo decidimos en la forma que proteja nuestro bien común. Muy bien, aquí termino el concepto de la soberanía. Ahora sí, si hay alguna pregunta o comentario. Buenas noches a todos. La verdad es que es interesante escuchar y aprender. Yo creo que Dios es hermoso, Él es el justo y Él nos ha enseñado justicia y nos la ha dejado delegada en su santa palabra, en ese manual tan precioso. Yo creo que sí, si seguimos así es necesario, porque todos debemos de conocer cuáles son las formas o cuáles son las características que debe de tener todo candidato a querer gobernar, a querer servir al pueblo, porque eso es lo que son servidores. Por eso se les considera en la Constitución como servidores públicos, no dueños públicos, sino que servidores. Entonces, pero sí, tenemos que seguir aprendiendo, doctor. Gracias por enseñarnos a seguir viendo esas características que necesitamos visualizar así rápido en cada candidato, en cada partido, porque a veces no son solo los candidatos, a veces va todo el equipo de todo el partido. Entonces, queremos seguir aprendiendo para que el manual del creador pues nos enseñe cómo es que debemos ver y escoger a nuestros servidores públicos. Lo que decía el licenciado, eso es un sueño que de poderse realizar nos desataría muchos nudos, porque el día de las votaciones, que por alcaldes, que por diputados, dejamos de lado más de alguno. Entonces, lo que propone el licenciado, wow, eso sería excelentísimo poderlo hacer, que un día se voten por presidente, otro día por diputados y de ser posible, pues por alcaldes. Pero eso es un punto que yo no se lo había escuchado a nadie y que merece de verdad ponerlo en el tintero. Gracias. Todo claro, ahí los estaba escuchando abajo, está súper claro y la invitación es unámonos, porque solo juntos podemos cambiar ese destino que todos queremos. Muchas gracias. Gracias a ti.